está muy bien pensado como para que las cosas sigan mal en el tema droga, indudablemente. Tanto usted, doctor Carrá, como el licenciado Roque, ¿usted tiene la impresión de que, porque a mí me da la impresión de que esto es, vamos a aprovechar esto políticamente y salimos con esto? ¿Ustedes tienen esta impresión o no? Y es un punto en contra para mí políticamente, o sea, descubre la ineptitud de un funcionario, porque indudablemente la forma de decidir qué tipo de campaña hacer es una decisión de hall de entrada, cuando uno le dice a su pareja a las corridas, busca a los chicos, trae un pollo y a la noche comen pizza, más o menos, ¿no? Creería que los pone al descubierto. La Secretaría de Narcotráfico es una secretaría que tendría que haber tenido injerencia, pero estaba acéfala en este momento. Pero la constante, la regla general desde el punto de vista sanitario es una secretaría de ineptos o de bloqueados. O sea, dentro de los bloqueados el que no sabe nada o el que bloquea. Y todo sigue igual, no hay cambios. Los publicistas dijeron que les parecía muy buena. Y mucha gente que a lo mejor tuvo esta primera impresión también dijo que era muy buena. Publicitariamente una campaña sola, desproviste todo, ¿sirve? Por más efectiva que sea. Yo haría una aclaración. Dígame. Ni soy publicista, ni integro el es equipo especialista técnico. en el tema, por eso claro, me interesa su visión de esto, ¿no? Yo creo, coincido con lo que planteaba el doctor Carrá respecto de los intentos muchas veces fallidos porque hay muy buenas intenciones, pero que no llegan después a concretarse. Y entonces no podemos discutir las buenas intenciones porque son abstractas. Tendríamos que hablar más allá de un afiche que dice maldita cocaína, y como planteaba el doctor Carrá, y cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién esa cocaína es maldita, por qué la estamos demonizando, por qué estamos ubicando en el lugar de la sustancia, y usted lo podrá explicar mucho mejor que yo, todo lo malo, pero nos quedamos en la cuestión discursiva y no vamos a acciones concretas, mientras cada vez hay mayor consumo, cada vez hay mayor demanda de tratamiento, cada vez se habla más de generar proyectos de vida y la gente exclusivamente puede vivir a partir de estrategias de supervivencia. Correcto. Esto ustedes lo ven, digamos, no es un cuento, sino que lo ven en la práctica, esto del aumento del consumo. El tema del... ¿Le pueden contar a la gente más o menos, decir, cómo estamos hoy, decir, cómo se consume, dónde, cómo se distribuye? Porque vamos a aprovechar bueno, de acuerdo a mi práctica, para hacer lo que no hicieron nosotros, ¿no? De acuerdo a mi práctica diaria, el consumo es terriblemente alto, son consumos que se mantienen desde hace, en la cúspide, digamos, o sea, todos los países cuando comienzan este fenómeno de consumo de drogas, cualquiera sea la droga, tienen en un eje de abscisas y ordenadas, tienen un pico cúspide. Seguro que hace 5 años ya comenzó ese pico de cúspide y en algunos años cuando se empieza a vivir el problema del tema, comenzaría a bajar, eso es seguro. Ya la Argentina dejó de ser un lugar de tránsito, la Argentina es un país eminentemente de consumo y en la Argentina se consume mucho. En el Gran Buenos Aires, capital federal, cada día y medio se consumen 2 toneladas de cocaína. ¿2 toneladas cada día y medio? Efectivamente, un operativo Strawberry, digamos. Digamos que lo que entregaron en esa época fue una muestra gratis, hablando desde el punto de vista ¿Y médico. entre quién se consume? Es decir, porque la idea es que hace falta mucha plata para consumirla y que solamente los que pueden tenerla, o que el delito está asociado a esto. Cuénteme, por favor, lo que usted... Lo que pasa es que las estadísticas de hoy en día están muy bloqueadas acá y todo lo que se saca son transferencias de experiencias de otros países que nos llevan a la delantera. Aproximadamente el consumo de drogas en general, en donde también tenemos que incluir el alcohol, pero el alcohol de una forma un poco secundaria, oscila de drogas de adicción, de peligro, digamos, entre un 8 y un 10%. 8. Efectivamente, de la población. En esto se incluyen los psicofármacos, en forma de medicación voluntaria o automedicación de alguna forma. Ahora, ¿no? ¿esta cocaína se consigue así de fácil, tan fácil de obtener? Porque esta es una pregunta que uno se hace. Por supuesto, la cocaína se consigue ¿Cómo? terriblemente fácil, ¿no? Eso no nos cabe la menor duda. Y lo real es que no se hace sanitariamente nada acorde al respecto. O sea, todo llega después, no hay previsión de problemas de asistencia orgánica en función al daño que provoca la cocaína a largo plazo. El tema de alguna forma es que no hay una cultura siquiera de consumo, y la cultura que existe de consumo es una cultura subterránea, underground, o sea, de gente de que podemos hablar que tiene 18 años de consumo, tenemos que hablar de menos de un 1% de los que en la actualidad consumen, que tienen una cultura de consumo, por supuesto con sus daños orgánicos paralelos, pero esos daños orgánicos dependen de muchas cosas, factores hereditarios, genético, exposición, mal cuidado,
y condiciones culturales sobre todo. ¿no? Quiero ir antes de hacer esta pregunta a la doctora Sorkin, porque hay una idea de que decir, bueno, en fin, si cayó, saldrá. ¿Se sale así de fácil? De la cocaína, si vamos a hablar de la cocaína, sí se sale. En realidad de las drogas se sale. Cicatrices quedan, indudablemente. A veces quedan las heridas ¿Todos abiertas. salen? No, indudablemente que no. Porque muchas veces la gente no quiere salir. A veces el hecho de consumir droga es una forma de evitar un suicidio, de estar anestesiado de la vida, de estar anestesiado de los dolores del alma también. O sea, no es una cuestión de delito. Yo tengo la suerte de tener acceso a todos los niveles del tipo de consumo de drogas por ser médico y por ser investigador de laboratorio. Entonces tengo una idea, gracias a Dios, y que me gusta mucho, muy amplia del tema, ¿no? Y de la gente que consume no llega al 10% la gente que delinque. Sin embargo, de la gente que delinque, más del 95, 98% consume. O sea, el gran problema y el delito de los gobiernos es mezclar el consumo con la delincuencia, ¿comprende? Y eso limita mucho las recuperaciones, porque la gente está muy cohibida de pedir ayuda cuando lo desea. Licenciada, ahora, porque usted trabaja en la prevención, y este es un tema que a usted le pasará y muchas veces la gente dice, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo hacemos, evidentemente, ante esta dificultad para la salida, ¿no es cierto?, por factores de tratamiento y demás? Muchos le preguntarán, no me di cuenta, se me pasó, ¿en qué fallé para que no pude prevenirlo? Bueno, las cifras creo que son más que elocuentes. Lo que hace falta, además de tener las cifras, es saber leerlas. Y el tema dejó de ser ahora una problemática individual, donde uno tendría que replantearse responsabilidades o culpas personales o familiares para convertirse en una problemática de salud pública. Y frente a una problemática de salud pública hay que tomar medidas, extremar algún tipo de estrategia y pensar cómo se resuelve este tipo de cosas. Ya no solo desde la prevención primaria, que es evitando que la gente que no se droga se drogue, sino también pensando qué hacemos con la gente que ya está drogándose, que necesita ser reinsertada socialmente. Le hago esta pregunta que muchos serán, ¿por qué se droga una persona? Es un fenómeno multicausal y debe haber tantos modelos de adicción como drogodependientes. Yo creo que me parece que sería más apropiado que hable el doctor por una cuestión que creo que es importante, y es respetar las dominancias profesionales. En el tema de drogas es importante un enfoque interdisciplinario, es importante el trabajo en equipo, pero sabiendo que el equipo está compuesto por gente que tiene distintos saberes. Correcto. Este es uno de los temas, ¿no? Uno escucha hablar a mucha gente que... Habla tanta gente sobre esto. Sí, lo escuché. Creía que la gente se droga porque es una imposición social de alguna forma. O sea, creería también de que la gente se droga porque el estilo de vida es ese. Hace poco yo he tenido la posibilidad de comprobar de que a veces no es un deportista el que está enfermo, sino que es la sociedad como lo acompaña la que está enferma y desea que él siga integrando esa sociedad en su misma condición de paciente, por ejemplo. No, también lo que a veces uno observa en la sociedad son comportamientos disociados, ¿no? Y no quiero del tema Maradona porque esto es a propósito de esto y me parece mucho más profundo, pero a veces a un ídolo todo es pobre, lo que le pasa y demás, y a lo mejor al ciudadano XX, ese desgraciado, ese degenerado, ese depravado que se debe decir, estos dobles estándares, por lo menos uno los escucha, yo no sé cuántos los verá. Resumiendo, ¿no? Creería que la gente se droga por una necesidad de estímulos, o sea, uno siempre en la vida tiene que subir un escalón más. O quizás para algunos en el tema droga sería bajar un escalón más. No busca mantenerse siempre en ese nivel. Y siempre la ruptura de estímulos es cada vez más fuerte y se necesita cada vez mayor... Doctor, no tengo 2 minutos finales y quiero compartir 2 o 3 cosas con ustedes. Primero, dígale a la gente cuáles son algunos de los daños orgánicos que al margen de todo el tema de la dependencia genera efectivamente la cocaína como tantas otras drogas, ¿no? Los daños orgánicos son tan importantes como los daños sociales o los daños personales o los daños morales, y eso cualquier tipo de droga lo provoca. Los daños orgánicos en el tema droga quizás son más fuertes cuando es una droga que está fuera de control. Quizás las drogas que menos daño provocan orgánicamente hablando son las de producción farmacéutica blanqueada. Quizás los daños orgánicos de, por ejemplo, quiere que le diga a usted, la cocaína son los elementos de corte de la droga. O sea,
como no hay un instituto de vitivinicultura para la cocaína se corta con cualquier cosa, y a los hospitales nos llega gente cuyo daño orgánico renal, su daño cardíaco, su daño respiratorio, su daño cerebral, es más producto de los elementos de corte que de la droga en sí. Entonces, los daños orgánicos son tan importantes como los daños morales, pero la forma de prevenir esto es quizás con comunicación familiar, con prevención, porque el daño que está hecho, yo le dije, es una cicatriz que no vuelve atrás ni con cirugía plástica. Y bueno, se puede vivir con cicatrices sin ningún problema, pero mejor si se las puede evitar, ¿comprende? Licenciada, ahora pregunta final. ¿Y usted ve que en el campo de la prevención y este enfoque multidisciplinario, hoy está la red para trabajar adecuadamente en esto? El recurso humano está. Hay gente muy capacitada que viene trabajando de forma sumamente responsable y comprometida desde la prevención, desde el tratamiento, desde la investigación. ¿Tiene posibilidades para trabajar acorde con esa capacitación? A veces sí, a veces no. Pero creo que esta situación es similar a la de muchos otros argentinos que por otras causas les pasan situaciones similares. ¿Diría usted que falta realmente una política de Estado en relación a cómo encarar esto seriamente a nivel nacional? Diría que hace falta ponerse a pensar desde lo micro hasta lo macro en el fenómeno de las drogas y empezar a darle visibilidad social. Sí, yo creo que el Estado tiene totalmente que separarse de una buena vez del narcotráfico, ser independiente y dedicarse a cuidar a su población. Cuando usted dice separarse del narcotráfico, ¿por qué? Porque usted sospecha que... No tengo la plena seguridad, porque todo lo que no se ha hecho en este país, yo ya veo que se hace en el extranjero. Entonces, con solo copiar, doctor, hacemos muchísimo bien. ¿Implica complicidades u omisiones que implican complicidades? Para mí son complicidades totales, de cualquiera sea el gobierno de turno. Le repito, con solo copiar, no pido que pongan una luminaria, que copien la experiencia transferida a la adaptación folclórica regional. ¿Usted cree que en el tema del narcotráfico las fuerzas de seguridad, la omisión y la complicidad de la policía para permitir todo este manejo es un hecho que usted no necesita más que su experiencia para detectar? Tengo conocimiento del tema por haber estado en eso, y lamentablemente la policía es como un inspector de tránsito del tema, y la policía responde a jefes superiores que a veces sus jefes superiores son políticos de turno, y la policía sabe ser en estos casos la parte más delgada del hilo, realmente. Pero el problema... Retomando la idea, el hilo siempre se corta por lo más delgado, que es el adicto, y se pierde de vista que la cadena termina en el narcotraficante, que definitivamente nunca va preso. Muchas gracias a los dos. Gracias. A propósito de un afiche, y más allá de la polémica de un afiche, de la polémica y de la crisis política que originó dentro del gobierno, conjurada pero que lo originó, quisimos tomar estos minutos para hablar con esta profundidad de un tema permanente, que si no se encara con esta complejidad, con este conocimiento, con este reconocimiento a los técnicos y con el carácter de política de Estado, no tiene ninguna posibilidad de solución. Si los que son dirigentes no se dan cuenta de esta dimensión, como diría mi abuelita, estamos fritos. Hasta el próximo viernes.